Continuamos con nuestra clase de Ciencias 3 en Química y bueno, vamos a iniciar un nuevo tema, pero antes de eso vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos en la clase pasada y que espero que hayan ustedes hecho sus actividades de manera correcta e interesándose cada vez más por la química. Vimos la química, los riesgos y los beneficios, ya vimos que no solamente nos trae beneficios la aplicación de la ciencia química, sino que también tenemos algunos riesgos. Riesgos en la naturaleza y riesgos también que pueden provocar severos daños en el ser humano. Ya vimos todas las ciencias relacionadas con la química. La química es una ciencia que está relacionada con todas las demás ciencias porque los materiales están constituidos por elementos químicos. Vimos la importancia de la química en tu vida, espero que te hayas dado cuenta qué importante es el estudio de la ciencia química, porque sin esta, pues, no tendríamos vida. Y bueno, vimos la química y todas las áreas de la actividad humana, en cada una de las actividades humanas, en la salud, en la agricultura, en la industria petrolera, en la industria textil, en la actividad social, vamos a tener involucrada la química. Y bueno, con esto vamos a cerrar lo que viene siendo la importancia de la química o la introducción a la ciencia química para dar paso a lo que vienen siendo las características de los materiales. Aquí tú puedes observar que tenemos diferentes materiales. Su forma, su color, su composición son diferentes de unos a otros. Entonces, para que nosotros podamos entender las características de los materiales, podemos darnos cuenta que la química como ciencia estudia la materia y sus cambios. Y esa materia es lo que constituye los materiales. Vamos a tener materiales de todo tipo. Aquí tenemos un ejemplo. Ahorita que estamos en esta pandemia, ustedes pueden observar aquí lo que viene siendo la imagen del virus que pues es la principal causa de esta pandemia, que es el coronavirus. ¿Por qué coronavirus? Por la forma que tiene. Este virus es una proteína y aquí ustedes pueden observar que tenemos una fórmula de una proteína que en este caso es muy pequeña, lo que nos da origen a una proteína. Está formada por diferentes átomos, pero esa cadena de átomos que forman o constituyen la proteína puede ser atacada por el jabón. El jabón también tiene una composición química, el jabón también está constituido por átomos y entonces esas moléculas de jabón lo que van a hacer es que van a aislar al virus y lo van a destruir. Por eso es tan importante que nos estemos lavando las manos constantemente. Entonces, no les voy a explicar la reacción completa, pero sí que sepan que el jabón como compuesto químico rompe la proteína que constituye al virus y lo destruye. Y esto está formado por elementos químicos que son materia. Materia, entonces, ¿qué es? Pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Sabemos que el universo está formado por materia y energía. Está interaccionando una con otra, generando cambios constantes. Lo que más podemos nosotros observar es cómo la materia se puede transformar fácilmente en energía. Entonces, a través de actividades vamos a conocer un poco de la materia. Hemos visto en las diferentes diapositivas cómo la materia se presenta de diferentes maneras. Tenemos materia, pero ya dijimos que es la materia, pero también tenemos cosas inmateriales y nosotros tenemos que hacer aquí la diferencia, ¿verdad? Materia, pues tenemos el libro, tenemos el sillón,
Tenemos a la persona, la comida, las zapatillas, pero cosas inmateriales tenemos, por ejemplo, la música, la belleza, la inteligencia, el frío, la alegría, la tristeza, el esfuerzo, los recuerdos, que podríamos decir que no están constituidos de materia, pero que son situaciones que hacemos vivas a través de las emociones o de los sentimientos. Entonces, la actividad que vamos a realizar para poder entender lo que es la materia es que vas a hacer una lista de 10 objetos o cuerpos diferentes que representen a la materia e indica su naturaleza de origen, si es natural o si es sintético, es decir, elaborado en el laboratorio. Y me vas a hacer una lista de 10 cosas u objetos que no representen a la materia. Como actividad 2, vamos a realizar la lectura de los cambios de la materia en la naturaleza y vamos a escribir los siguientes conceptos: ¿qué es un cambio o un fenómeno? ¿Qué es un cambio físico? ¿Y qué es un cambio químico? La lectura la vas a encontrar en la plataforma. Como actividad 3, vamos a buscar 10 imágenes que representan a los cambios químicos y vamos a buscar 10 imágenes que representen cambios químicos. Todas estas actividades tú las vas a realizar en tu cuaderno y tú vas a sacar fotos y las vas a subir en un documento, ya sea de Word o de PDF, a la plataforma para yo poder revisar las actividades. Entonces, como ves, a través de estas actividades considero que hemos comprendido lo que es la materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y también lo que es un cambio o lo que es un fenómeno. Y ese cambio o fenómeno puede ser físico o puede ser químico. Para poder entender cómo se encuentra la materia en la naturaleza, pues bueno, sabemos que la materia existe en 4 estados de agregación. 3 son los fundamentales y el cuarto estado es el que abunda más en la naturaleza, pero que de alguna forma los que más hemos estudiado es el sólido, es el líquido, el gas, y el plasma es el cuarto estado de la materia. También se habla de un quinto estado de la materia, pero es un estado que se ha obtenido de manera experimental, y esto es a través de los estudios y las investigaciones que hicieron 2 científicos, Bose y Einstein. Entonces, los estados de agregación de la materia se consideran que son 5, 3 fundamentales, un cuarto estado de la materia que es el que más abunda en la naturaleza, como lo dijimos, y ese quinto estado que se ha encontrado de manera experimental. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas que son los que propician o provocan los diferentes estados de la materia? Bueno, vamos a tener 2 tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de atracción, que son las que permiten la cohesión y el ordenamiento de las moléculas. Cohesión viene siendo la unión, la atracción que hay de una molécula a otra, en donde una parte va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y de esa forma es como se unen y se acercan. En cambio, en las fuerzas de repulsión son aquellas que permiten la separación entre las moléculas. Ahí vamos a tener que vamos a observar cargas iguales que se repelen, y esa repulsión o esa separación es provocada porque las cargas iguales no se pueden unir. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Este tipo de fuerzas es lo que da origen a los estados de agregación de la materia fundamentales, y tú puedes ver el sólido, tú observa cómo están unidas las moléculas, donde hay espacios muy pequeños, donde el movimiento es un movimiento vibratorio. En el caso del líquido hay más movimiento, pero sin embargo los espacios son pequeños.
Y en el caso del gas, si tú puedes observar, es un movimiento desordenado, caótico, los espacios intermoleculares son aún más grandes y bueno, pues creo que tú puedes concluir que en el sólido hay mucha fuerza de cohesión. En el líquido, las fuerzas de cohesión y repulsión están en equilibrio. Por eso, ni se juntan completamente, pero tampoco se separan en grandes espacios. ¿Y qué pasa con las moléculas del gas? Bueno, estas chocan, pero no se pueden mantener unidas. ¿Por qué? Porque existen fuerzas de repulsión. Y creo que esto difícilmente se nos olvidaría. Un gas con un movimiento caótico, un líquido con movimientos de traslación, rotación y un sólido con movimientos vibratorios por sus espacios tan pequeños que tiene. Entonces, vamos a tener varias actividades. Vamos a observar 3 videos. Estos videos también estarán en la plataforma. Vamos a observar el video de la materia y sus estados. Vamos a observar otro pequeño video del plasma, que es el cuarto estado de la materia, y vamos a observar el de Bose-Einstein, de tal forma que tú tengas bien claro cómo se dan o cómo se presentan los estados de agregación de la materia. Y ya una vez que hayas observado estos videos, vas a completar el siguiente cuadro, donde vamos a comparar las características de los estados de la materia, como en la forma, el volumen, las fuerzas de cohesión-repulsión, el tipo de movimiento, la compresión y la difusión en el sólido, en el líquido y en el gas. Y con esto terminamos esta clase.